Então, vamos a empezar Sí. en este lunes, en este nuestro tercer encuentro formativo. Es con mucha alegría y gratitud que damos a bienvenida a usted, Salvador, que nos acompaña en este tercer encuentro. Una vez más agradecemos su disponibilidad y generosidad en compartir con nosotros su experiencia, su reflexión y su mirada, pues que sin duda va a enriquecer nuestro camino como temos de deseo que este encontro formativo ayude a seguir fortalecendo nuestra misión con los jóvenes, reconociendo en ellos un llamado vivo de Dios y una esperanza para nuestra iglesia y sociedad. Então, vamos seguir com a oração que nos vai acompanhar a irmã Ángela. Bem-vindos. Bueno, agradecidas con el Señor, con don Salvador que nos proporciona este espacio también de formación y la congregación. Vamos a disponernos para acoger el amor de Dios que se nos revela a través de tantas gracias y bendiciones que Él nos permite realizar a nosotras para su gloria y en su nombre. Y las invito para que a través de este canto, en el que generalmente nosotras somos las que damos gracias a Dios por tantas bendiciones que recibimos, pero en el canto que vamos a escuchar y que también aparece la letra para que lo podamos seguir, vamos a ir como reconociendo que el Señor también a cada una de nosotras, de nosotros, los agentes de pastoral, tantas personas, Él nos agradece por la generosidad de donar todos los días nuestra vida en servicio del Reino. Nuestro Padre Francisco decía, poco o nada hemos hecho, pero sabemos que ese poco o nada en manos de Dios es todo. Vamos a iniciar este espacio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestras vidas entregadas cada día a la gente, dedicadas a amar, entregadas haciendo el bien hasta el final, necesitan continuamente una mirada que recompensa, una mirada que agradece, una mirada que sostiene cada paso de nuestra vida. Encontramos una vez en una capilla un Cristo con la cara sonriente. Este Cristo hoy nos dice a cada uno de nosotros, gracias por tu vida entregada. Gracias, Madre de Familia, por tu amor en lo escondido. Gracias, Padre de Familia, por tus manos cansadas de trabajar. Gracias, joven, cuando los estudios los pones al servicio de los demás. Gracias, misionero, gracias, religiosa, sacerdote, por tu vida ofrecida gratuitamente por la gente. Tu vida me hace mucho bien. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Sembrador, por la vida que has dejado en esta tierra, por tu noche y por tu día, por tus manos tan heridas, todo está en mí. Deja, Sembrador, que agradezca tu alegría y tu dolor. Lo que cargas de tu hermano, yo he podido rescatarlo. Todo está en mí. Gracias, amigo, por tu vida ofrecida, porque tu amor ha transformado
la muerte en vida. Me devolviste la alegría con tu fidelidad. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por responder a lo que te pedía, por dar lo que para vivir necesitabas. Es a mí a quien has amado, es a mí a quien has salvado. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, labrador, por arar la tierra con tu propia cruz, por tu amor en lo escondido, como fiel grano de trigo. Todo está en mí. Gracias por seguir, a pesar de ver la tierra sin surgir. Tú verás nacer la espiga que alimentará sus vidas. Todo está en mí. Gracias, amigo, por tu vida ofrecida, porque tu amor ha transformado la muerte en vida. Me devolviste la alegría con tu fidelidad. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por responder a lo que te pedía, por dar lo que para vivir necesitabas. Es a mí a quien has amado, es a mí a quien has salvado. Entra en el gozo de tu Señor. Es a mí a quien has amado, es a mí a quien has salvado. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Ser Salvador, pues tiene la palabra. Y recordamos que en el chat está también el link de asistencia, que por favor nos colabore. Gracias. Sí. Si me dan pantalla, se los agradezco. ¿Ya se ve? Sí, se ve. ¿Ya? Ah, bueno, ok, gracias. Bueno, nada más así como un dato curioso. Esta foto que están viendo ahorita como primero, qué bonita oración, el canto, y además como ya son más jóvenes que yo y que ya tienen más acceso a estas tecnologías, eso, uy, cómo lo pueden aprovechar para cuestiones pedagógicas y todo para los mismos estudiantes y jóvenes de grupos, ¿sí? Entonces, como que es pues tocó una época muy buena, sobre todo para ustedes que lo saben aprovechar mejor. Ah, bueno, miren, la foto grande ¿se acuerdan que hablamos de interiorización la semana pasada? Después de un periodo de
de formación, y cuando ya los jóvenes o los adolescentes, cada quien en sus grupos, ya tuvo una formación básica, tienen momentos de interiorización o un retiro o como le quieran llamar, ¿no? Encuentros, ¿no? Bueno, entonces, al final, esto es una interiorización que tienen en el movimiento del SEC, ¿no? El movimiento pues, al que pertenezco. Entonces, al final de esos 3 días de retiro, que nosotros la llamamos brigada, se hace la clausura de los que participaron con una fogata, como el movimiento está consagrado al Espíritu Santo, entonces se hace una fogata representando al Espíritu Santo y entonces cada joven o adolescente va y prende su antorcha en la fogata, como así, pues me toca llevar la luz del Espíritu Santo a donde voy. Sí, ese es como el símbolo de las clausuras. Y el de aquí arriba, el cuadrito, eso fue anoche, hace 11 horas. Se reunieron, eso también es importante. Hay grupos que no son muy grandes, pero se juntan de varias ciudades y hacen una interiorización. Cuando ya más o menos de los diferentes grupos han llevado una primera etapa, entonces dicen, bueno, pues ya toca, ya pueden hacer brigada a estos adolescentes. La de arriba es de adolescentes. Entonces, como de 4 o 5 ciudades, se juntan en una, ahí tienen el retiro o la brigada, y, y ya después cada quien se va a su delegación, como las llamamos. Entonces, también eso de unión entre varios grupos, eso es muy importante. Y hay un Consejo Nacional que se reúne pues, 2 veces al año y para ver si, cosas del movimiento a nivel nacional, aunque cada grupo tiene su propio proceso, porque hay unos grupos que tienen 60 años, bueno, no los mismos, ¿verdad? Pero que ya tienen una formación pues muy hecha, hay otros grupos que están naciendo, pues son procesos muy diferentes, porque unos apenas pueden llevar 2 años, 3 años, y otros ya llevan muchos años, aunque pues los jóvenes van entrando y van saliendo al terminar sus etapas y pasan a la parte de adultos, ¿sí? Bueno, entonces eso nada más como un detalle. Ahora, ay, esta compu ya está empezando a... bueno, aquí algunos libros que, bueno, no todos, ¿verdad? Porque no todos se pueden conseguir, pero esta revista Medellín, para los de Colombia, pues la han de tener ahí en el Cevitepal del Episcopado Latinoamericano. Sí, es el volumen 24 de junio de 98, el número 94, que está dedicado toda esta publicación a Pastoral Juvenil. Y tiene ahí a unos monstruos de la Pastoral Juvenil, ¿sí? O sea, de esa gente que dice uno, bueno, está, por ejemplo, Jorge Boran, que fue asesor nacional de Brasil, de la Pastoral Juvenil. Está el padre Jesús Andrés Vela, que es el que impulsó la pastoral juvenil a nivel latinoamericano y que luego pues fundó la Casa de la Juventud allí en Bogotá, en la carrera 17A, número 3741. Bueno, entonces, luego está, es que es Javier González Ramírez, un sacerdote, ¿sí? Cada quien tiene un capítulo de este libro, ¿sí? Luego, Marcos Bovini, también sobre la espiritualidad en pastoral juvenil. Luego, es que pues, está muy mala esa edición de la portada. Guido Villalba, también como la pastoral juvenil vocacional en América Latina y el Caribe. Padre Ricardo Tonelli, procesos de pastoral juvenil en la situación actual. Carmen Lucía Teixeira, es una laica que fue asesora nacional de la pastoral juvenil en todo Brasil y en
y en el Cono Sur, ¿sí? Y que ella tiene una fundación que se llama Cajueiro, ¿verdad? Cajueiro, así escrito, así la pueden encontrar en el Face. Y pues está dedicada al 100% con otro grupo de laicos a promover la pastoral juvenil en Brasil y en América Latina, ¿sí? Luego, Horacio Penengo, él fue asesor, bueno, el encargado latinoamericano de pastoral juvenil, sí, él ya falleció, pero también habla de pastoral juvenil, una propuesta desde América Latina. Sí, entonces, yo creo que lo pueden conseguir ahí en el CELAM, ¿sí? Y luego el de este verde grandote, Pastoral Juvenil sí a la civilización del amor. Bueno, esta es la edición que hizo aquí México, en la primera edición, ¿verdad? Pero la pasta puede variar. Ese también lo encuentran ahí en el Cevitepan. Y luego, por ejemplo, que dice los procesos de educación en la fe de los jóvenes son como lo que le llaman subsidios, son más pequeños, ¿sí? Pero esto se hacen cuando hay reuniones latinoamericanas de responsables nacionales de pastoral juvenil. Entonces, estudian un tema, lo van elaborando, desde antes se les pide, o bueno, antes así era, ¿no? No sé ahora, se les pedía que fueran trabajando sobre esa temática, ¿sí? Luego, pues aquí en México, pues se hizo orientaciones de pastoral juvenil que hizo Monseñor José Pablo Robalo Azcue, un padre marista, obispo, que fue el que echó a andar la pastoral juvenil en México. Y luego, este libro, Espiritualidad, estos son delgaditos, ¿no? De espiritualidad y mística de la pastoral juvenil, que hizo aquí una asesora laica. Y luego está ¿se acuerdan de que les platiqué de una reunión de adolescentes que 3 chavitos la organizaron? ¿Sí les dije eso la semana pasada o no? ¿No se acuerdan de eso? A lo mejor no se los dije. Es que cuando empezó la pastoral de adolescentes, aquí ya oficialmente impulsada por el episcopado, en el 88, me invitaron a estar en, en ese programa. Y entonces, cuando se dijo, sí, sale adelante la pastoral de adolescentes, entonces lo primero que dijo Monseñor José Pablo Robalo, dice, no vamos a llegar con los adolescentes a decirles qué tienen que hacer o que están en crisis o no, nada, los vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque ellos son los que están viviendo esta etapa, no nosotros. Entonces, durante un año anduvimos por todo México escuchando a los adolescentes y luego hicimos un congreso de adolescentes líderes de 12 a 15 años. Entonces, como me lo encargaron a mí, pues invité a 3 adolescentes ahí de Guadalajara, donde vivía entonces, y había una joven de 15 años, otra de 14 y un chavillo de 13 años. Y entonces les dije, oigan, los invito a un encuentro de adolescentes, así, donde van a ir de muchos lados de la República. ¿Quieren ir? Pues sí, bueno, pues ustedes digan qué quisieran hacer en esos 2 días. Y entonces ya ellos se pusieron a inventar qué querían hacer. De entre los 3 hicimos una sola propuesta y les dijimos, oigan, inviten a adolescentes, ustedes hagan la carta, díganles lo que quieran decir y nosotros las enviamos. Entonces, entre ellos hicieron una carta de invitación para los adolescentes, ya nosotros pues las mandamos a donde sabíamos que había grupos y luego les dije, oigan, ¿y quién va a coordinar esto? Pues tú. No, yo no soy adolescente. Ustedes, ese encuentro de adolescentes. Ay, pero ¿cómo nosotros? Ustedes pueden.
nos preparamos y entonces tuvimos varias reuniones con los tres y otra asesora para capacitarlos en la coordinación del grupo. Y ya llegaron los adolescentes, eso fue en Puebla, y ya tuvimos la reunión con líderes adolescentes. Entonces hubo una reunión para los asesores que iban con ellos, que esa fue aparte, no revueltos, y la de adolescentes la coordinaron ellos tres, pero el que se aventó para coordinar fue el chavo de 13 años. Dije, pues es un riesgo, pero lo hacemos y salió. Y ahí en el grupo de los adolescentes de 12 a 15 años estaba el obispo José Pablo y estaba Carmelín, que era la asesora laica. Ellos estuvieron ahí pues para si surgía alguna duda, etcétera, pero sin intervenir. Y de ese encuentro salió este folleto que se llama Propuesta Pastoral de Adolescentes. O sea, de lo que se estuvo diciendo ahí, salió este folleto. Entonces, otra cosa, estos escritos salen de la vida, sistematizar la vida de lo que va pasando ahí. Bueno, eso nada más como un detalle de que hay bibliografía. Y como el verde de abajo, los procesos de educación en la fe, hay otros folletos que cada que hay reunión de encargados nacionales de pastoral juvenil, que normalmente es un obispo, el asesor nacional y dos jóvenes representantes de la pastoral juvenil nacional, pues van haciendo esto. Bueno, pasamos a la siguiente página. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema de la formación en los grupos juveniles. Esto de ser joven está chido, o sea, es muy bonito, es muy padre, o sea, y ser joven está chido, ser joven con fe más, o sea, todavía es más bonito ser joven, ¿sí? Bueno. Bueno, formar en la pastoral es generar en personas y grupos nuevas actitudes de vida, conocimientos y capacidades que les permitan ser, clarificar su proyecto de vida, vivir en comunidad e intervenir en la sociedad, desde el seguimiento de Jesús y su mensaje. Bueno, entonces es generar, o sea, que nazcan en las personas y grupos actitudes nuevas, ¿sí? De acuerdo al seguimiento de Jesús y su mensaje. ¿Sí? O sea, esas actitudes no son cualquier actitud, sino actitudes desde la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, este es el gran libro de pastoral juvenil, porque aquí está, ay, se me cambió esta cosa, porque ahí está todo lo que es el seguimiento de Jesús y su mensaje, ¿sí? Desde, bueno, de Dios, desde el Génesis, ¿no? Bueno, entonces, actitudes, conocimientos, eso sí, conocimientos vastos, ¿sí? Muy grandes, de cualquier tipo de conocimiento, siempre van a venir bien. ¿Por qué? Porque esos conocimientos los vamos a integrar al seguimiento de Jesús, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el grupo juvenil, en esa etapa, pues el padre nos hablaba de historia, nos hablaba de cuestiones de Biblia, de cuestiones pastorales, de arte, de un montón de cosas. Era una persona súper culta, hablaba 9 idiomas, ¿no? Y entonces, pues todos esos conocimientos nos han servido, ¿no? Bueno, y luego que nos permitan, bueno, capacidades también, o sea, tú ya puedes hacer tal cosa, etcétera, ¿no? Así como los grupos de scouts, pues les enseñan a hacer nudos, o les enseñan a hacer fogatas, o les enseñan la actitud de cuando van a un campamento no dejan nada de basura, ¿sí? O hay que hacer una obra buena cada día, etcétera, ¿no? Bueno, que les permitan ser, o sea, yo voy a construir mi propia persona y entonces para eso está el grupo, ¿sí? Para que podamos nosotros llegar a ser lo que queremos ser. Ahora se usa mucho la mejor versión de mí mismo, ¿no? Bueno, que seamos lo que la voluntad de Dios quiere que seamos y lo desarrollemos, ¿no?
Y para eso necesitamos tener un proyecto de vida, no cualquier cosa. El proyecto de vida puede tener cambios. ¿Por qué? Porque en la vida vamos andando, pero adaptamos nuestros cambios para seguir la fidelidad a nuestro proyecto. Me decía una religiosa colombiana que era mi amiga cuando yo vivía por allá, ella se iba a salir y me decía, cambio de trinchera, pero no de opción. Entonces, desde donde esté su opción de vida, su proyecto de vida, ¿cómo lo va a vivir en una nueva situación? Entonces, se está dedicando al acompañamiento de personas y grupos allá en Medellín, ¿sí? Luego, vivir en comunidad. O sea, la foto primera que les enseñé de las llamas, de ahí salen unas amistades que no se rompen nunca. A un hermano mío, desde que entró al movimiento, se hizo muy amigo de los que eran su grupito de revisión de vida. Y siguen, ya mi hermano tiene más de 80 años y siguen. El año pasado se acaba de morir uno de ellos, ¿no? Pero toda la vida, que hay un cumpleaños de mi hermano o de mi cuñada, ahí están. O sea, ya 60 años de amistad, ¿no? Este, Eso es lo de vivir en comunidad, intervenir en la sociedad de alguna manera. Ya ven, la vez pasada les ponía una foto de la chata que ya estaba de diputada, luego el Conejo Rueda fue senador de la República, Felipe Vicencio también fue senador de la República, otros han sido presidentes municipales o alcaldes, como les llamemos, ¿no? Eso en la cuestión social, política. Otro está en los Rotarios, haciendo un montón de obras y de proyectos en favor de la gente pobre, ¿no? Luis Miguel. Entonces, pero todo eso es porque se sigue a Jesús y su mensaje. Ese es el criterio. O sea, Jesús me pide esto, órale, le entramos, como se pueda, pero le entramos. Luego, hay varios tipos de pastorales de adolescentes y jóvenes. Hay una estática y racional que está descontextualizada. Bueno, y digo esto porque sí existen esos grupos y se desperdician a los chavos. Entran y salen sin proyecto de vida, sin una orientación clara, etcétera. ¿Por qué? Porque hay grupos que son descontextualizados, se centran en la institución. Los jóvenes nada más son receptores, van a pláticas, a que les digan pláticas, ¿no? Pero no son pláticas que van formando un edificio, ¿no? Entonces lo que importa es darles muchos contenidos. Y los jóvenes son utilizados para los fines de los asesores o de los que estén al frente del grupo. Me acuerdo que de un grupo me decían, oye, pues nosotros estamos así en un proceso, pero luego viene la fiesta de la congregación, entonces se acaba el proceso y todo es hacer algo para la fiesta de la congregación, por el fundador, por la fundadora, por el aniversario de no sé qué. Entonces, todo eso se está interrumpiendo porque estamos al servicio de ese grupo de padres que quieren que hagamos lo que ellos quieren. Entonces, a nosotros, pues nomás nos tienen ahí, pues bien, ¿no? Luego hay otra pastoral emotiva y sentimentalista, que es centrada en la atención individual y psicologista, ¿no? Entonces, estas tienen el peligro de tener salidas emotivas, escapes de la realidad y son masivas. Entonces, en Guadalajara hubo una reunión en la Plaza de Toros, como de 10,000 jóvenes en el año de la reconciliación, hace ya mucho. Y vieran qué desperdicio. Hasta después salió una publicación con unas frases en latín que decían, así le hablaron a los jóvenes. O sea, dijeron puras cosas que no venían al caso
Yo decía, 10,000 chavos aquí y desperdiciados para lo que les están diciendo, o sea, no se vale, ¿sí? O sea, salimos igual, ¿sí? Ok, nos juntamos 10,000, marchamos desde la catedral hasta la plaza de toros, pero para lo que dijeron, no valió la pena. Hay otras que son espiritualistas, fuertes vivencias de oración, pero fuera de la realidad, una fe desencarnada, son fieles a los coordinadores, no hay formación, nada más van a hacer oración. Y lo peor es que de la oración no les surge el hacer algo por los demás. No salen apostolados de esos grupos, solo van a ser grupos de oración, ¿sí? Yo le pregunté a un chavo en Guadalajara cuando pasé por una capilla y estaban ahí los jóvenes en su oración muy emotivos y les pregunté, oigan, ¿y ustedes qué hacen? Ah, pues somos un grupo de oración. Ah, pues está bueno. ¿Y qué más hacen? No, esto. A los 3 años volví a pasar por ahí y les dije, oigan, ¿y qué hacen? No, pues somos un grupo de oración. ¿Y tienen algo hacia afuera? No, nada más. Yo decía, ¿cómo? O sea, de la oración al apostolado, ¿no? Hay una frase de Leonardo Boff que dice, del Padre nuestro al pan nuestro. O sea que el estar con el Padre, orar al Padre, nos lleve a que todos tengamos pan. Entonces, no sé, yo no entiendo un grupo juvenil que no tenga algo hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no somos para adentro. Ya ven el Papa Francisco cómo hablaba de la iglesia en salida o oler a oveja, ¿sí? Luego hay otra que es dinámica y concientizadora. El joven es una persona integral, toma en cuenta su realidad social, propone ideas de acción y transformadoras de su realidad, ¿sí? Tiene formación y realiza proyectos realistas. O sea, este tipo de pastoral, pues es más rica, es formadora, es transformadora. Entonces, dinámica y concientizadora. Y que los jóvenes participen mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque es grupo de adolescentes y de jóvenes, no para, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la pastoral de enfermos, ¿de qué se trata? Ah, pues es de ir a visitar enfermos. Entonces, pastoral para los enfermos. La pastoral de enfermos es cuando el enfermo ofrece sus dolores por la iglesia, por los sacerdotes, por las misiones, o cuando los enfermos como este, la, la amiga que les platiqué de que tenía lupus, pues ella con su lupus se dedicaba a visitar enfermos, escribió sobre lo que era el lupus para darlo a conocer a otras personas enfermas de lupus, y Magda en su ya mutilaciones de dedos de pies y manos, pues estaba visitando a los enfermos. Ese es pastoral de enfermos. ¿Sí? Ella como enferma lo hacía, ¿sí? Ahora, otros tipos de grupos. Grupos centrados en el director. Piensa y decide por los demás, le importan los contenidos que él o ellas dan, o sea, son ahí como como decimos acá, el mero mero, ¿no? No evalúan las diferencias y los conocimientos y experiencias de él y las personas del grupo. O sea, el director es el centro del grupo. Se va el director y salidero de gente. ¿Por qué? Porque adoraban al director. Ay, me acuerdo una vez que una señora me decía sobre un padre. Ay, el padre Antonio, qué cutis tiene y no sé qué. Y cambian a ese padre y se desaparece la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están centrados en el director. ¿Sí? Luego otros grupos se centran en el mismo grupo. Muchas dinámicas, relaciones humanas, y eso en el momento de iniciación es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque integran. Pero nada más quedarse en eso, pues no vale la pena, ¿sí? O sea, ahí se quedan y no hay crecimiento. Luego, los grupos centrados en la institución, pues
solo sus propios contenidos y celebraciones, que se parece un poco a los de centrados en el director. Entonces, sí, como institución, tienen muchas cosas que decir, pero si nada más están centrados en lo de la institución, pues tienen el peligro de dependencia de muchos reglamentos, porque la institución tiene que quedar bien. Pregúntenle a los fariseos del tiempo de Jesús, ¿no? Exceso de reglamentos. ¿No tienen los judíos más de 600 leyes en la Torá, ¿no? Normas asfixiantes, hablan y deciden por los jóvenes. Eso no se vale. Me acuerdo que Monseñor Robalo, él cuando iba a las reuniones de obispos a Guadalajara, él se hospedaba en mi casa. Entonces, cuando, cuando yo iba por él, en las tardes, cuando se acababa la reunión de los obispos, ya iba por él y ya nos íbamos de fiesta ahí con amigos comunes a cenar. Pero un día salió, dice, estoy muy contento porque me eligieron para ir al sínodo del 87, el que era el tema del laicado. Dice, y me eligieron para que vaya a hablar exclusivamente de los jóvenes. Entonces, el año anterior al sínodo, se dedicó a viajar por México y decía, tengo que llevar la voz de los jóvenes, no la mía, porque los jóvenes tienen mucho que decirle a la iglesia. Y luego cuando regresó del sínodo, dice, los jóvenes tienen mucho que decirle a la iglesia y la iglesia tiene mucho que decirle a los jóvenes. Entonces, viajó por todo el país para escucharlos y llevar su voz. Y allá en Roma le pusieron el apodo el obispo que defiende a los jóvenes. Y cuando regresó, otra vez a viajar por todo el país para decir lo que el sínodo había dicho en general y especialmente para los jóvenes. O sea, era un oído abierto para escuchar al joven y ver cuáles eran sus necesidades. Por eso el lema de la pastoral de adolescentes fue, ¿qué quieres que yo haga por ti? Como el ciego Bartimeo. Luego, otros grupos es centrados en el educando. Ok, se acompaña personalmente, ¿sí? Puede caer en peligro del individualismo y no crecer en conciencia colectiva, ¿sí? O sea, es un peligro. No quiere decir que todos estos tipos de grupos que estoy diciendo sean malos. O sea, tienen sus peligros y tienen sus bondades, ¿sí? Entonces, centrado en el educando, puede tener el peligro de no mirar la situación de la comunidad en la que está inserto, ¿sí? Luego, otros grupos centrados en la sociedad. O sea, estos tienen el peligro de salir, mucho análisis de la realidad, planeación y acción transformadora, pero muchas veces se olvidan de la persona. De hecho, en la pastoral juvenil de hace años en Brasil, hubo un montón de situaciones así muy buenas de cosas sociales que hacían los grupos, pero luego les cayó en cuenta que estaban descuidando el aspecto personal. Y entonces, órale, recuperaron eso, el aspecto de crecimiento personal, además de todo lo que es la conciencia social. Entonces, es una formación integral e integradora, ¿sí? Entonces, muchas veces se puede caer en el activismo, y la persona que, me acuerdo una vez, una señora joven, porque siendo de grupos juveniles, pues se casaron dos jóvenes y ella estaba en el equipo nacional, como en algún programa. Y entonces ella quedaron embarazados y me dice, oye, porque me tenía confianza, me dice, oye, chava, pues no sé si abortar para seguir en esto. Le digo, ¿cómo crees? ¿Estás loca? Sí, o sea, primero está la vida,
esto de pastoral juvenil, de que estés en el equipo, es temporal, en un año ya no vas a estar, ¿y tu hijo qué? O sea, hasta esa cosa se le ocurrió a esta señora de decir, voy a abortar para seguir en pastoral juvenil. ¡Qué incongruencia! ¿Sí? O sea, acabar con una vida para seguir con un cargo temporal que además ni paga, pues no. Bueno, luego, grupos centrados en una pedagogía integral tienen en cuenta la importancia de la asesoría y la animación. O sea, los animadores son líderes del mismo grupo juvenil, ¿sí? El asesor, bueno, va a haber sesiones explícitas sobre asesoría, ¿no? Entonces, pero el asesor es una persona adulta que ya pasó por etapas de formación, ya es persona madura, etcétera, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el grupo es un espacio de crecimiento dentro de un proceso. O sea, si yo siembro una semilla de maíz, no voy a tener arepas dentro de 15 días, ¿sí? O sea, tengo que esperarme a la cosecha y luego ya después poder hacer la masita para las arepas y el quesito, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, el valor de la persona por encima de todo lo demás. Luego, sus problemáticas, sus entornos, como son la familia, escuela, el barrio, el trabajo, tienen un análisis adecuado. Y luego, la fe cristiana es el centro de todo. No sé si les puse en la primera sesión una margarita. La margarita tiene su centro amarillo y luego tiene muchos pétalos. Bueno, los pétalos no van creciendo, ¡pum! Primero crece un pétalo y luego ¡pum! Otro pétalo. No, van creciendo simultáneamente, ¿sí? Entonces, aquí también las diferentes eh, situaciones de la vida humana, pues también van creciendo armónicamente, ¿sí? Lo personal, lo grupal, lo social, la cuestión laboral o de estudios, la cuestión ambiental, pues están llamados a ir creciendo así. Pero el centro de todas esas hojitas, no pétalos, el centro es la visión cristiana, ¿sí? La visión de Jesús y su evangelio. Entonces, yo voy a ver el medio ambiente desde la visión cristiana. Crezcan, multiplíquense, cuiden la tierra, cultívenla, eso es cuidar, ¿no? Entonces yo tengo desde el Génesis el mandato de cuidar la tierra, ¿sí? O que el, en la cuestión social, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, entonces pues nos vamos a respetar. Sí, y eso en cada una de las dimensiones de la persona. Ahora, las utopías de la formación. ¿A qué le tiro? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? Aquí hay una leyenda de un rey de los aztecas que diario tomaba su arco y le apuntaba la flecha hacia el sol y le tiraba al sol. Entonces dice, oye, nunca le iba a dar al sol, no, pero también dice, nunca nadie ha sido tan bueno para tirar el arco, para tirar las flechas como él, de tanto que hizo. Entonces, la utopía nos hace caminar hacia nuestra finalidad, ¿sí? Entonces, no tenemos en la pastoral juvenil cualquier marco conceptual, o sea, de acuerdo en una diócesis de aquí de México hace muchos años, nombraron a un arzobispo, porque es arquidiócesis. Y entonces él mandaba a sus seminaristas a cualquier tipo de seminario, ¿no? De cualquier marca de congregación. Entonces, mandaba unos a unas congregaciones que eran de extrema derecha y a otros a un seminario normal, a otros a una congregación más avanzada, etcétera. Entonces, en su diócesis tenía una revoltura de criterios sacerdotales que, oye,
hay que tener criterio de qué tipo de formación queremos en los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué concepción del ser humano y de sociedad es la que queremos realizar? Entonces, vamos a formar para que los jóvenes vayan transformando para allá. Eh, Aquí la Universidad Jesuita tiene un lema: cambiar el mundo es posible. Entonces, hay que formar a los estudiantes para que salgan a transformar el mundo, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde su lugar pequeño donde van a vivir. Entonces, por ejemplo, los que hacen servicio, bueno, todo universitario en el país tiene que hacer servicio social. Y entonces hay unos que se van a zonas indígenas, como les decía la primera vez, y entonces los indígenas, pues muchos no tienen más que su sabiduría ancestral, muy rica, ¿sí? Una cosmovisión hermosísima, pero no tienen medios actuales. Entonces, los jóvenes, ¿qué hacen? Ah, pues estos indígenas de Chiapas, pues tienen unos bordados hermosísimos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Una página web para que se den a conocer a todo el mundo, den a conocer sus productos, sus precios, etcétera, y entonces ya exportan a Canadá, exportan a Europa, sí, las artesanías, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, están transformando la economía de esas personas respetando su cultura, ¿sí? Otros, por ejemplo, llegaban unas indiecitas, así en el brazo, traían un montón de cintos, de cintos hechos de tela, muy bonitos. Entonces llegaba una niña vendiendo eso, pues uno le compraba la primera. Y a los 20 metros venía otra con más, pues ya habías comprado. Entonces, ¿qué hicieron las alumnas de diseño textil? Oigan, ustedes nada más hacen estas cositas y playeras. ¿Y por qué no hacen colchas de sobrecamas con bordados y sábanas con bordados y fundas con bordados y manteles con bordados y camisas de hombre con bordados y servilletas con bordados? Entonces les abrieron el abanico de posibilidades de venta. Entonces sus ventas subieron mucho, mejoraron su situación económica, esas comunidades, ¿no? Y así, o sea, en donde les toca estar, ahí hacer mejoría. Otros jóvenes ingenieros vieron también allá en Chiapas que ya desde el manantial brotaba el agua contaminada por todo lo que había ya en el subsuelo. ¿Qué hicieron? Hicieron un estudio de las diferentes contaminaciones de distintos manantiales y vieron cuál era la contaminación en tal manantial. Entonces, hicieron filtros para el agua, para purificarla, pero el filtro era del tamaño de una habitación, de un cuarto. ¿Por qué? Porque era agua para toda una población, una comunidad. Entonces, ¿qué hicieron? Primero el estudio del agua, luego el tipo de filtro, así, un cuarto. Entonces, con albañiles de ahí, de la misma comunidad, hicieron el cuarto, el filtro grande, hicieron la tubería para que llegara hasta la comunidad, hicieron el manual para darle mantenimiento al filtro y no que se les fuera a contaminar y ya no sirviera el filtro. Entonces, capacitaron a la gente, ahí a los coordinadores de la comunidad, para que supieran darle mantenimiento al filtro y tuvieran siempre agua purificada, agua potable. ¿Sí? Entonces, se puede cambiar el mundo en pequeñas cositas, desde pequeñas cositas, ¿no? Entonces, es muy importante tener estos aspectos. No están en el grupo pues para tener gente en el grupo, no, están en el grupo para que trasciendan al terminar la etapa del grupo, ¿no? O para que trasciendan ya haciendo algo en favor de otros jóvenes, compañeros de ellos, ¿no? Entonces, que tengan un rumbo, ¿sí? Con una espiritualidad propia. O sea, ustedes como
hermanas capuchinas tienen una espiritualidad propia que les heredó el padre Luis Amigó, ¿sí? Entonces, esa espiritualidad la van a poner ahí al servicio de los jóvenes. ¿Por qué? Porque esa espiritualidad, ya dijo la iglesia, esta lleva a Dios, esta lleva a santidad. Y por eso ustedes se han extendido en muchos países. ¿Por qué? Porque sí es verdad que su espiritualidad, su misión, transforman. Y las fotos que pusieron ahí en la oración tan bonitas, unas de África, ¿no? Pues digo, qué hermoso que hay gente que deja su tierra, su patria y se va a otros lados. ¿Por qué? Porque Jesús las tocó. Entonces, ya tienen ustedes una espiritualidad concreta, rica, experimentada. Entonces, lo que hay que hacer es cómo dársela a los jóvenes, ¿sí? Cómo poco a poco ellos la vayan comiendo, la vayan asumiendo, como el profeta este que se comió el libro, ¿no? No me acuerdo quién era, ¿verdad? Pero es decir, que nos comamos el mensaje que tienen ustedes de Jesús a través del Padre Amigo. Entonces, ya tienen ustedes y además ya tienen experiencia, o sea, este curso no está empezando desde cero, porque ya ustedes ya tienen la experiencia de formación en sus escuelas, en grupos o en acompañamientos personales, o sea, ya la llevan de gane. Ahora, el hombre y la mujer nuevos, de eso se trata, de que hagamos a los seres humanos solidarios con los más débiles y asumiendo consecuencias. Yo me acuerdo que unos alumnos decía, hizo su servicio social aquí en la Sierra Norte de Puebla, que es una zona muy húmeda. Entonces, en el 99 hubo un terremoto bien fuerte y se bloquearon las carreteras, todo eso. Y estos y dos alumnos estaban haciendo en un pueblito eh, su servicio social. Entonces, cruzaban el cerro y cargando llevaban los costales de comida, de las cosas que se les estaban dando a esas comunidades en lo que pues se podía abrir el camino. Y además ni siquiera los helicópteros podían ir. ¿Por qué? Porque es una zona de mucha neblina y de mucha montaña, entonces no podían volar por el peligro. Y, y este cuate, digo, este alumno lo que hizo fue, su tesis fue cómo comunicar 100 comunidades de la sierra con radios. Entonces él dejó a 100 comunidades con radios para que si hubiera otra situación de esa manera, pues no se quedaran aislados. Y como hizo muy buen servicio social, el rector llamó a los que habían hecho su servicio social así como muy especial, de bueno, y entonces cuando el rector le preguntó, oye, ¿tú qué dices del servicio social? Dice, pues antes sabía qué quería estudiar y ahora sé para quiénes quiero estudiar. Y después, bueno, él era coordinador de las misiones de los universitarios que se iban al volcán más alto del país, que se llama Pico de Orizaba, y ahí, pues, él invitaba a otros universitarios y sí, nos íbamos un montón allá, a mí me encargaron eso. Y allá nos íbamos a la montaña, a los pueblos más fríos del país, pues estaban ya casi a 4,000 metros, ¿no? Y luego después se fue de jesuita y cuando estaba todavía de estudiante jesuita, el Pablo fundó una cosa que se llama Vías, como VIH, sí, como de VIH-Sida, Vías de Vida. Entonces se dedicó a atender personas infectadas de VIH-Sida y luego visitaba a enfermos terminales y a mujeres en las cárceles.
pero pues desgraciadamente él iba a capacitarse para dar ejercicios ignacianos porque era jesuita y en el autobús donde iba se desbarrancó y se murió. Y luego otra alumna, Jim Pozo, ella dijo, lo que para muchos es despreciable, para mí ya se volvió opción. Y entonces a un bachillerato indígena le hizo toda una transformación en lo académico, para que fuera una cuestión académica adaptada a ese bachillerato indígena, donde ella hizo su servicio social y vivían también en casitas de madera, había muchas serpientes venenosas ahí y changos, ¿no? Y entonces eso hizo, dice, para mí ya se volvió opción y ahorita trabaja con niños pobres en la ciudad de León junto con los padres salesianos. A ver, aquí hay uno, ya, ok. Es que había chats, pero bueno. Entonces, es muy importante caminar con rumbo y ustedes lo tienen, ¿sí? Bueno, estamos en este. Entonces, solidario. Luego, pobre. Esa, ¿cómo se llama? La civilización de la pobreza. No de la miseria, sino un tipo de vida sencillo, con austero, que le da sentido a las cosas, ¿sí? No consumista. O sea, vivir esa pobreza de la que habla Monseñor Casaldáliga, ¿sí? De una vida de austeridad como la que llevó él, ¿sí? Luego enfrentan el conflicto como consecuencia de su congruencia, ¿sí? Entonces, el Evangelio, pues pregúntenle a Jesús cómo le fue por ser congruente, ¿no? Y luego, pues en una constante conversión, porque no somos acabados, acabada está la silla en la que estoy, pero nosotros vamos creciendo, vamos cambiando, la edad nos va dejando huellas, ¿sí? Luego, otra cosa, tiene que ser un hombre y una mujer orante para buscar la voluntad de Dios, ¿sí? Para vivir en intimidad con Dios y no claudicar ante las cruces, ante las pruebas que nos vienen de la vida. El maestro Eckhart habla de que pues Dios no nos deja, aunque nosotros pensáramos que estamos lejos de Él, dice, Dios no deja de estar con nosotros. Entonces, formar esa conciencia de la presencia de Dios con nosotros, sí, para que eso sea nuestra fortaleza. Luego un hombre y mujer proféticos que tengamos crítica, ¿sí? Una lucidez para anunciar y denunciar. Un arzobispo de Oaxaca, Monseñor Bartolomé Carrasco, que ya murió hace muchos años, ¿no? Él decía, es que no solo se trata de anunciar y denunciar, eso es fácil. Yo anuncio tal cosa o denuncio, pero ¿y la acción? Hay que actuar en congruencia con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros denunciamos. Y luego, como dice San Pedro, dar razones de nuestra esperanza, o sea, sembrar alegría, pero para dar razón de la esperanza necesitamos estudiar, necesitamos conocer la palabra de Dios para ver cuál es nuestra esperanza, los escritos propios de la espiritualidad, o sea, cómo las ideas de la congregación, de la espiritualidad franciscana, se van a sembrar en los jóvenes, ¿sí? Y luego, pues que sea un hombre libre y una mujer libre, ¿sí? Que se vivan sus convicciones aún a costa de ir en contra de la corriente, ¿no? No sé si han visto un afiche donde van todos para un lado y va Jesús con la cruz en sentido contrario y un automovilista le dice, oye, vas al revés. Pues hay veces que hay que ir al revés de lo que la gente dice. Recuerdo un ingeniero, muy buen ingeniero, que, de la Universidad Nacional de acá en México, que pues tenía unas calificaciones muy buenas. Y uno de sus profesores
los invitaba a irse a Acapulco y estar allá con mujeres, y él no iba, y le decía, oye, si no vas, te repruebo. Pues no voy, y tenía unas calificaciones excelentes. Y en su examen profesional, aunque sabía mucho, lo reprobó. Total, nunca pudo tener el título de ingeniero. Y él, sin embargo, no lo necesitó porque era muy bueno y lo contrataban. Y incluso la torre de petróleos mexicanos, él trabajó ahí haciendo todo lo de seguridad, ¿no? Entonces, ir en contracorriente, pues a veces sale uno crucificado, ¿no? Y luego, pues un servidor que se entrega en su capacidad de amar incondicionalmente al hermano. O sea, el buen samaritano, ¿sí? ¿Qué hizo? Amó incondicionalmente al herido del camino, ¿sí? ¿Y qué hizo? Pues puso su cabalgadura, puso su vino para lavarle las heridas, lo vendó, lo llevó a la posada, pagó por él. O sea, como dice John Sobrino en su libro, ojalá ¿Sabes qué, Tamara? Pídeme que les mande el principio misericordia en esta cosa, ¿no? Ese libro. Es un libro de John Sobrino que yo lo subrayo con brocha, porque es ahí está, o sea, se llama El principio misericordia de John Sobrino, pero este libro, no sé, antes de que saliera ¿cómo se llama? En eso que lo podemos mandar. No, no es mi cosa lo de esta. Este, pero fíjense, yo lo tengo subrayado así, ¿verdad? Como me dicen, mejor usa una brocha. Entonces, el principio misericordia de John Sobrino, yo antes lo regalé mínimo 50 veces en papel, en vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se me hace un libro central, ¿sí? Para saber lo que es la misericordia de Dios vivida por los cristianos, ¿no? Bueno, ahora la nueva sociedad, donde se puede sembrar la esperanza en un futuro real, que se realice lo que dice la Evangelii Nunciandi de Pablo VI, la liberación de todo aquello que oprime al hombre sobre el pecado y el mal, y que da la alegría de conocer a Dios y de ser por él conocido, de verle y entregarse a él. O sea, una nueva sociedad, como el libro de Santo Tomás Moro, de la utopía, ¿no? Que estemos liberados de todo lo que oprime al hombre, ¿sí? Una sociedad que sea personalista, es decir, que reconoce a cada persona y la promueve hacia su desarrollo integral. O sea, cada persona, hija de Dios, imagen de Dios, hermano nuestro, ¿sí? Que todo el mundo tenga pan, techo, trabajo, cariño familiar, instrucción, educación, medicina. Esto para todas las personas. En la película de Gandhi, recuerdo que hay una escena donde una persona mata a un musulmán, y entonces llega este señor arrepentido con Gandhi y con el hijo del asesinado, y dice, pues me quiero hacer cargo de este niño porque yo maté a su papá. Y le dice Gandhi, sí, pero lo vas a educar como musulmán que es, ¿sí? No lo vas a hacer hindú, ¿verdad? O de acá, con otro tipo de pensamiento. Le vas a respetar lo que él es. Eso es lo personalista, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos diferentes carismas, diferentes gracias, diferente tipo de inteligencia. Hay unos que son más prácticos, otros son más teóricos, ¿sí? Entonces, a cada quien ayudarlo a desarrollar lo propio. Yo recuerdo, yo tengo un amigo que por cierto está muy, muy grave ahorita, Conchito Gil. Fuimos compañeros en
secundaria, ¿no? Y prepa. Y entonces él en segundo de secundaria reprobó matemáticas. Y bueno, y el director no le dio la oportunidad que todo mundo tiene de hacer un examen extraordinario para cubrir la materia y seguir estudiando. Entonces, ya estábamos en tercero de secundaria, o sea, 15 años, ¿no? 14, 15 años. Y entonces lo manda a llamar el director, ¡ah!, que lo baja otra vez a segunda por no darle permiso, por no darle oportunidad de hacer su examen de matemáticas otra vez. O sea, se me hizo una injusticia muy grave, ¿no? Ahorita está muy malo, le dio un infarto, creo que el lunes santo, un infarto muy fuerte, los riñones no le están funcionando, le están haciendo diálisis diario, está muy grave, entonces ahí les encargo una oración por Ponchito, Alfonso Fin, ¿no? Bueno, entonces, justa y promotora del bien común, ¿sí? O sea, las clases populares tienen participación receptiva y activa. Por ejemplo, Pedro Trigo, el jesuita venezolano, pues, él trabaja allá en los barrios más pobres de Caracas, pero cómo ha promovido a la gente, ¿sí? Para que la gente sea gestora de su propio crecimiento. Y dice, hay pobres con espíritu, ¿sí? Que tienen un espíritu de mucha alegría, de que desde su pobreza hacen el bien a otros, ¿sí? Entonces, tienen la capacidad de una organización con libertad y buscan el bien común desde sus limitaciones. ¿Pero por qué? Porque están siguiendo el Evangelio. Pedro se reúne con comunidades eclesiales allá y leen el Evangelio. Y cuando nos daba unos cursos acá en Puebla, una vez le dijimos, oye Pedro, ¿cómo podemos seguir profundizando en estos temas? Dice, pues el Evangelio. Y entonces organizamos un grupito, nos reuníamos cada semana para leer un cachito del Evangelio. Y pues avanzábamos muy despacio y luego en otra vez que vino Pedro le dijimos, mira Pedro, en este tiempo hemos visto esto, va muy rápido. Ay, bueno, entonces duramos 11 años en eso hasta que vino la pandemia y ya pues no nos pudimos juntar más, ¿no? Bueno, entonces hay que formar una sociedad donde todos veamos por el bien común de la sociedad, ¿no? Que sea pluralista, o sea, reconocer las minorías y las diferencias, las culturas, ideologías, religiones, etcétera, ¿no? Que antes, con las ondas que hay de capitalismo, se quería que todo se igualara. ¿Cómo creen? O sea, todas las cosmovisiones que tienen los pueblos originarios de nuestros países tan ricas, ¿sí? Nosotros saludamos, hola, ¿cómo estás? Bien. Eso no dice nada. Pude haber dicho regular y no dice nada. Y en cambio los indígenas de Chiapas dicen, preguntan, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? O allá en el Himalaya, esa palabra namaste, que quiere decir saludo al Dios que está contigo. O sea, oye, ¿cómo se va a perder eso? ¿Sí? Esas cosmovisiones. Bueno, luego una sociedad democrática donde la gente se sienta libre y responsable de su propia vida, ¿sí? Que se eduque para la democracia, no para continuar con sistemas que oprimen o que nada más, aquí en el periodo neoliberal que duró más de 30 años, pues nada más se formaba para hacerle trabajo a las grandes empresas estadounidenses que tienen aquí sus fábricas, ¿no? Entonces, y luego una democracia que no solamente sea representativa. Ah, el diputado me representa, yo ya no le hago nada a la política. No, participativa, donde todo el pueblo tenga palabra. Aquí, por ejemplo, desde el presidente López Obrador, todos los fines de semana salió a visitar las diferentes comunidades del país. Y eso mismo está haciendo la presidenta Sheinbaum,
¿sí? Todos los fines de semana va a diferentes comunidades a ver sus necesidades, a ver qué se puede hacer, etcétera, y escuchan, ¿sí? Y entonces, aquí, por ejemplo, antes no alcanzaba para nada que pagáramos impuestos, porque se lo robaban. Y ahora tenemos nuevos aeropuertos, nuevas rutas de trenes, un montón de hospitales nuevos, ¿sí? Que están funcionando y que antes nada más hacían lo externo, pero por adentro no había nada, ¿sí? Hay pensiones para adultos mayores, qué bueno. Hay pensiones, becas para estudiantes de educación básica, ¿sí? Y hay pensiones para las mujeres de 60 a 64 años, porque dice la presidenta, pues las mujeres nos pusimos a trabajar educando a los hijos y haciendo todos los deberes, y pues eso no se nos pagaba, entonces van a tener una pequeña pensión estas mujeres como reconocimiento a todo ese trabajo que han tenido, ¿sí? Y ya cuando lleguen a los 65 pues ya se les da la pensión de adultos mayores, ¿no? Entonces, pues dice el dinero, pues es del pueblo y para el pueblo, no es para el gobierno. Y por eso Obrador y Sheinbaum se bajaron el salario a menos de la mitad de lo que ganaban los anteriores, ¿sí? Y a los de la Suprema Corte de Justicia, andan, van para afuera sus salarios grandes y van a ganar menos que la presidenta. O sea, una ciudad, una política democrática más justa, ¿no? Y luego, pues que haya una manera libre de pensamiento, ¿sí? Que dice ahí, pensar globalmente y actuar localmente, o sea, que tengamos en cuenta todo lo que está pasando, pero actuar donde estamos, ¿sí? Conocer las situaciones mundiales y actuar para construir un mundo mejor desde nuestro entorno. O sea, que nos duela Palestina, ¿sí? Que nos duela la guerra entre Israel e Irán y lo que está pasando en Líbano y lo que está pasando también en países africanos con esas masacres a cristianos. O sea, que nos duela, no decir, no, pues están allá a 10.000 kilómetros. Bueno, ¿yo qué voy a hacer aquí? Porque esas situaciones de discriminación no se den. Y luego, con el Papa Francisco, pues también una sociedad que tenga conciencia y acción en el cuidado de nuestra casa común. ¿Por qué? Porque, como dice Leonardo Boff, pues hay momentos de resiliencia donde regresa al estado que estaba antes, pero ya ahorita la Tierra ya no tiene capacidad de esa resiliencia y entonces ya se está gastando el capital que tiene. Entonces sí, sí vamos para abajo realmente. Y parece que los grandes gobiernos pues no han tomado medidas para eso, ¿sí? Bueno, ahora, una cosa muy importante, esto es como una nota, pero antes de eso sí quiero ver si hay algún, al- al- algún reflejo, algún comentario sobre lo que llevamos de formación. Este, si tienen alguna, algún aporte, porque yo agarro mi caminito y no me detengo. Entonces, ahorita hay alguna cosa que quisieran preguntar o disentir o cualquier cosa que quieran sobre lo que llevamos. Pantallas negras. ¿Quiénes Yo son? tengo una pregunta. Sí, sí, hermana Elda. Eh, es decir, en la medida que iba compartiendo, eh, yo me hacía la pregunta con respecto a nuestra pastoral juvenil vocacional, Sí. cómo, desde nuestra espiritualidad, cómo crear esa cultura juvenil carismática, cómo crearla, porque yo pensaba, por ejemplo, Se quedó congelada. en
metro, pues que es el cuidado del metro, como una marca. Bueno, entonces, ¿cómo hacer eso desde nuestra espiritualidad? ¿Cómo crear esa cultura juvenil? Por ejemplo, bueno, voy a poner, por ejemplo, los salesianos tienen como una manera muy, no sé, como muy práctica o muy sistemática o muy intencional como de forjar una cultura. Uno se encuentra con un exalumno salesiano y respira a Don Bosco, respira a María Auxiliadora. Entonces, yo me hago como esa pregunta y quisiera que de pronto la pudiera desarrollar. Bueno, primero que nada, como ustedes ya viven eso, lo, así, lo pasan, ¿sí? Como hasta, de una manera como que ni se den cuenta los chavos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque ustedes lo viven, tienen un estilo de vida, en sus oraciones, subrayan algún aspecto particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el video que vi de las hermanas allá en África, pues los jóvenes conocen eso, ¿sí? Y entonces hay frases de eso, lo vamos a ver, Regito, ¿no? O sea, hay frases propias de ustedes, que eso va dejando huella. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, pues, de lo que yo conozco, de lo que yo he vivido desde adolescente, ¿no? Acá la espiritualidad del movimiento del SEC se llama la espiritualidad de la cruz, que fundó la Beata Concepción Cabrera de Armida, ¿no? Entonces, es amor, pureza y sacrificio es el lema así general. El padre Luis Manuel puso amor, pureza y alegría. Entonces, hay veces que yo para dar alegría me tengo que sacrificar, ¿no? Entonces, eh, el amor lo plasmó en una profunda amistad. O sea, en el movimiento somos bien cuates, somos bien amigos, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es lo que se sembró. Y entonces, sí, el padre Luis, un buen amigo es un buen cristiano, porque da todo por el otro, porque no es, no da las cosas por conveniencia, sino que las da libremente, ¿sí? Y una amistad es abierta, etcétera. Entonces, bueno, eso. Luego, la manera propia de oración de la espiritualidad de la cruz es la oración eucarística. Entonces, ¿no? Nos metió el amor a la Eucaristía, ¿sí? Y a la oración ante el Santísimo, sea expuesto o no. Entonces, eso es parte del movimiento, ¿no? O sea, en cualquier reunión del movimiento, por ejemplo, en las que yo participo con los ya mayores, ¿sí? Nos reunimos cada año 3 días, en donde era el lugar donde vivió la Beata, ¿no? Y lo que no falta es nuestra oración frente al Santísimo, las Eucaristías, ¿sí? Y podremos tener todo el relajo que sea, tenemos también nuestros momentos de retiro en esos 2 días, ¿sí? O sea, ya como que es una cosa que ya lleva uno, ¿sí? Entonces, poco a poco, por ejemplo, ustedes tienen frases del padre Amigo, ¿sí? Frases así muy que a ustedes se les dicen, pues esta es frase de la que hay que poner en letras de oro. Bueno, esas frases se les van repitiendo a los jóvenes, ¿sí? Y se van quedando. O lo que hacía el padre era esta cosa y de alguna manera se va adaptando al momento actual de los jóvenes. Pero la espiritualidad está ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo esa espiritualidad la vamos a sembrar? Pues poco a poco, ¿sí? Pero se va quedando. Entonces, este, las frases o el nombre de que los zagales, por ejemplo. Bueno, ese nombre a ustedes les dice un montón de cosas del pastorcito, ¿sí? Entonces, ya son cosas de la espiritualidad que van
como dicen, revueltas o combinadas con la vida. Y entonces ustedes le van dando un estilo de vida a sus movimientos o en sus escuelas. ¿Por qué? Porque una escuela de ustedes es diferente a una escuela de otra congregación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un estilo de vida, una espiritualidad concreta, ¿sí? Una misión específica y tienen ya la pedagogía que heredaron de la fundación, ¿sí? Y entonces tienen una misión clarísima y porque tienen la misión clarísima, por eso se han expandido por todo el mundo. En cambio, hay otras congregaciones que luego por quererse poner muy modernos, pierden lo original. Si ven el Apocalipsis, ¿qué? 2:4 por ahí, que le dice el Espíritu Santo a la iglesia, dice, vuelve a tu primer amor, tengo contra ti, bueno, eres bien bueno en muchas cosas y has atacado a los que van en contra, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. O sea, ¿cuál es la fuente de la fundación de ustedes? ¿Sí? Adaptado a lo de hoy, pero sí renunciar a lo esencial, ¿sí? Sin traicionar el deseo del Padre amigo. ¿Cómo voy a vivir el espíritu que nos legó el Padre Luis en este momento del siglo XXI? ¿Sí? Respetando y sembrando en los demás ese mismo espíritu adecuado. Entonces yo cuando veo que hacen la oración con el PowerPoint o como se llame, digo, pues tienen ahí un montón de medios para ir sembrando el espíritu, ¿sí? Por ejemplo, las madres teresianas, para todo dicen, viva Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, ok, viva Jesús. O el lema de acá del SEC es Cristo vive y el símbolo es una cruz, una cruz y arriba de la cruz un cirio pascual. O sea, en esa cruz y arriba el cirio pascual, como si fuera lo mismo, es la muerte y la resurrección, o sea, es el misterio pascual, ¿sí? Y entonces ahorita que es Pascua, pues el lema de Cristo vive, pues a todo dar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos claridad de cuáles son nuestras cosas, ¿no? El padre Luis, desgraciadamente, no quiso escribir, pero déjenme ver. Aquí tengo un librito que hice sobre él, ¿sí? Apóstol de la Juventud, Luis Manuel Guzmán. Él no escribió, pero yo me conseguí unos casetes de esos de... Yo me conseguí casetes de estos, de un chavo que le grababa y algunas veces no se oía nada o se oía mucho ruido porque era así directo. Pero de lo que rescaté, saqué aquí como bueno, una biografía y su espiritualidad. Entonces aquí tengo un montón bueno, ni tan montón, pero pues aquí tengo cosas como muy de las que él decía, que saqué de los cassettes y ya hice este librito, ¿no? Entonces, ustedes tienen un montón de cosas del padre amigo y después de todo lo que se ha escrito en la congregación. Entonces, úsenlo, vean vean qué es lo que más le viene a los jóvenes y a los adolescentes y niños, porque tienen escuelas desde niños, ¿no? Entonces, desde ahí se van sembrando los corazones. ¿Se acuerdan que en la primera sesión que tuvimos les hablé de un beato, ¿verdad? Ay, se me fue ahorita el nombre. Él, ¿cómo le dejaba a Luis Manuel, al padre Luis Manuel, cuando él tenía 9, 10 años, le dejaba escrito en una banca una visita al Santísimo para cuando él llegara de la escuela, se iba a esa banca, tomaba la visita al Santísimo que le había escrito este padre,
¿sí? Dice, y ahí dice, él formó mi corazón desde niño. Entonces, desde niño se puede ir formando el corazón de acuerdo a la propia espiritualidad de ustedes, ¿sí? Entonces, y ya tienen pedagogía, son maestras, ¿sí? Entonces, tienen un montón de riqueza. Entonces, nada más es decir, oye, ¿qué necesita el niño o el adolescente o el joven para que comience como hasta inconscientemente a ir pensando de esta manera? Un padre, por ejemplo, de los misioneros, de los mismos del fundador del movimiento, le escribía a sus alumnos y les ponía una cruz con una estrella y una flor, ¿sí? Y en todos lo que les escribía, les ponía una cruz y en el centro una estrella y una flor. Entonces, la cruz, pues es el sacrificio, la flor es el amor y la estrella, que era la pureza, ¿sí? Porque es luz. Entonces, ahí en ese símbolo les fue enseñando la espiritualidad propia a sus alumnos, ¿sí? Y luego alumnos de él que fueron mis amigos, para todo ponían la cruz, la estrella y la flor, porque ya se les quedó como una segunda naturaleza, ¿sí? Y luego él no les hablaba de estas amor por eso, no, les ponía esta cosa, ni siquiera les mencionaba esos nombres, pero con ese dibujo les fue creando conciencia de lo que era una gran amistad, etcétera. Y veo que de sus alumnos, de los que todavía viven, porque hay moridero, ¿no? Pues son así alumnos de unas amistades profundísimas. Entonces tienen ustedes una riqueza que, bueno, riquísima. No sé si le contesté, hermana Elda. Sí, muchas Hola, gracias. Bien, bueno, ya voy a esto último. hola. ¿Alguien más? Sí, digan. Sí, sí, voy a hacer compartir Hermana, algo. sí, hermana. Empezamos porque me preguntaron cómo y quién es el conferencista de esa pastoral de formación. Yo dije, no. Y él es terciario. Yo dije, no, él no es terciario, pero es salvación segura. Bueno, yo quiero compartirles dos ejemplitos donde podamos también ver cómo nuestro carisma, que Sí, lleva años y años, se puede hacer visible, ¿cierto? claro. Son ejemplos muy sencillos, porque los símbolos y todo lo que hemos anotado está ahí patente, las frases, los dibujos, todo eso está ahí patente, pero las actitudes de pronto es lo más difícil. Resulta que un niño en X lugar llegó y me dijo, estábamos en reunión de Jubán, me dijo, hermana, Carlos, no parece amigoniano. Y le dije yo, no parece amigoniano, ¿por qué? Ay, no, mire cómo anda peleando y metiéndose y diciendo cosas que no son. Yo le dije, tienes toda la razón, llámalo. Y ahí hice un proceso con ellos, ¿cierto? ¿Cuál sería la mejor actitud? Bueno, pienso que esos detallitos así de la cotidianidad los van formando a ellos. Otro día estábamos en reunión y yo algunas veces intencionalmente llegaba tarde y todo para que ellos se fueran empoderando. Llegué y estaban en una discusión y en unas ofensas entre ellos que yo les dije, ajá, ¿y qué tal que nuestro padre Luis llegara en este momento? Vea, se aflojaron, se abrazaron y no se desprendían. Como grupo se abrazaron. Entonces, yo sentí mucha alegría, ¿cierto? Porque de todas maneras, pues ellos ya tienen y tenían el carisma introyectado, ellos ya viven, ya saben identificar cuándo sí, cuándo no. El trasfondo de nosotros es de la misericordia, tener siempre una actitud de acogida, de escucha del más débil, acercarnos al más débil. Y ellos van viendo eso y ellos lo van aprendiendo. ¿Sabes?
en los hechos de vida. Bueno, fue con mucho gusto y es un pequeñito aporte. No, pues muchas gracias. Y también una cosa muy importante, hay que ver por la perseverancia, porque se puede perder. O sea, yo tuve amigos ahí del movimiento de chavos que una vez nos vimos, que yo regresé a Guadalajara, nos juntamos, y él decía, no, sí, lo que nos enseñó el padre era esto y esto otro, pero ahorita no, ahorita lo que hay que hacer es conseguir dinero, plata. Y dice, oye, pues es que no es lo que aprendimos. Y este acabó en la cárcel. Entonces, todo lo aprendido se puede perder si no hay una perseverancia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, como darle continuidad a las cosas que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y esos momentos de perseverancia son muy, muy, muy importantes porque nos podemos enfriar. Bueno, nada más termino con esta lámina. Es sobre el movimiento, ¿no? Sobre la estructura. O sea, para que se dé la formación y la proyección, es necesario que haya una estructura que favorezca el proceso. O sea, ¿qué estructura nos va a ayudar a tal cosa? ¿No? Bueno, entonces, la estructura ha de ser, perdón, viva, que impulse, que sea capaz de moldearse a las necesidades reales de los participantes, que no dependa de quien ejerce el liderazgo, sino de que se vea qué estructura es la que le va a dar vida al grupo organizadamente, ¿sí? Es decir, no cualquier estructura, porque hay estructuras que oprimen o hay estructuras que no favorecen. Entonces, esa estructura pues se va pensando de acuerdo al tipo de grupo que es. No es lo mismo una estructura escolar que una estructura de un movimiento, ¿sí? O que la estructura de una empresa. Y entonces, ¿qué estructura necesita el movimiento y en cada etapa del movimiento? O sea, no podemos poner la misma estructura a un grupito de niños que a la de unos jóvenes que ya están en la universidad. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La estructura y también la pedagogía adaptada a cada edad. Bueno, pues aquí le dejamos hoy y espero que si Dios nos da la vida, que ¿cómo me salgo? Aquí está. Que nos veamos el próximo lunes, ¿sí? Y acuérdense, espero que hayan hecho la tarea de leer los textos de la Sagrada Escritura que vimos, ¿sí? Para que eso nos vaya alimentando nuestro amor por los jóvenes y los adolescentes. Y también sé que hay de escuelas, ¿no? De los niños.